Tiene ya la palabra el profesor Antonio Bellella Cardiel, profesor ordinario del Instituto de Vida Religiosa, para proceder a la laudación. Muy buenas tardes a todos. Un superior general afirmaba hace algunos años que quienes de verdad gobernaban una institución no eran los que mandaban, sino los que pensaban, los que daban a luz ideas y cubrían con el manto de los conceptos ese cauce de preguntas que el inquieto corazón de cada persona se plantea sin parar. ¿Cuánto de verdad contiene esta afirmación? Sostendríamos abiertamente que los líderes más influyentes son los pensadores. No es esta la sede ni el momento de plantear este debate, pero no cabe duda de que la necesidad de conocer el nombre exacto de las cosas es algo más que un inútil juego intelectual, y que quienes convierten el pensar en su oficio cotidiano responden a una inquietud profundamente humana que a menudo se convierte en fuente de humanización y en un camino de divinización. Hoy estamos aquí para homenajear a dos profesores, es decir, a dos pensadores, a dos profesionales del conocimiento, dos personas que han hecho del oficio de pensar una labor cotidiana, en concreto dos teólogos, que situándose en la secular tradición intelectual de la Iglesia han gastado su vida en tres empeños. El primer empeño ha consistido en conocer y dialogar con un patrimonio inigualable, el de la cultura teológica cristiana, cargada de rigor de pensamiento y de saber docto, un pasado que testimonia la voluntad de no separar la vida de la fe, ni oponer el pensar y el creer, y que se ha expresado en la divina tarea de relacionar el corazón con el entendimiento y el conocimiento con la sabiduría. El segundo empeño ha consistido en observar con mirada atenta las mudanzas e inquietudes, las aceleradas transiciones de un presente rico y precario a la vez. Ese presente extenso, hecho historia, que todo ser humano experimenta desde el momento en que adquiere conciencia de ser, de existir y de estar. Ese tiempo de vida que para todo teólogo adquiere la categoría de kairos, de oportunidad y desafío, de revelación y misterio, un presente que interpela día a día a la inteligencia, que obliga a no conformarse con los lugares comunes, las respuestas simples y los esquemas previstos, que escudriña cuáles son las vivencias vigentes, un hoy que también reclama una teología que nazca de la disciplina intelectual y tenga el atrevimiento de desentrañar el Dasein, el existir aquí y ahora a la luz profunda de la revelación cristiana. Y el tercer empeño ha consistido, en estos profesores que hoy homenajeamos, en lanzar una mirada doble hacia el futuro. Por un lado, haciendo ver lo que hay al borde del camino, las realidades fronterizas, la diversidad que es siempre positiva, las enseñanzas que vienen de donde menos se espera y la sabiduría que fluye de contextos y tradiciones diferentes. Y por otro, imaginando un mañana que responda a los mejores anhelos y sueños, a las utopías y las esperanzas, el ansia de vida eterna que se vive tanto en la lucha de la fe como en la certeza incierta de la esperanza, y que se expresa en la tensión de realizar el ideal máximo del amor, apuesta a la vez que contrapeso de toda la realidad. Amor meus pondus meum, que decía San Agustín. Hoy, el Instituto Teológico de Vida Religiosa celebra y agradece la trayectoria de los profesores José Cristo Rey García Paredes y Bonifacio Fernández García, ambos teólogos en el sentido más estricto de la palabra, pensadores en el sentido más amplio de la palabra, profesores en el sentido más artístico de la palabra, buscadores en el sentido más abierto de la palabra, pioneros en el sentido más comprometido de la palabra, creadores en el sentido más creyente de la palabra y hermanos en el sentido más cristiano de la palabra. El Instituto Teológico de Vida Religiosa está de fiesta por poder elogiar la trayectoria de estos dos catedráticos. Este instituto ha sido la base de su hacer intelectual y la plataforma de su pródiga actividad a favor de la vida consagrada. El lugar donde en diálogo con otros profesores y muchos alumnos se ha forjado su teología y ha encontrado un eco su reflexión siempre sugerente sobre el significado de los ejes fundamentales de la vida consagrada.
El Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid no se entendería sin estos dos grandes maestros, y ellos tampoco se entenderían sin el Instituto Teológico de Vida Religiosa. Y esta mutua complicidad encuentra en este acto académico un justo medio para canalizarse. Es propio de una laudatio recorrer el camino intelectual del profesor homenajeado, subrayando los aspectos que han constituido el núcleo de su pensamiento y las aportaciones más significativas de su magisterio. Hoy no toca hablar de un profesor, toca hablar de dos. Lo justo hubiera sido conceder el doble de tiempo, pero por imperativos que todos ustedes pueden entender, solo se agracia a este ponente con poco más de la mitad. La síntesis es obligada, la selección también, y las lagunas no faltarán. Pido indulgencia. Para articular este discurso, quiero servirme de unas palabras de Benedicto XVI sobre el oficio de profesor de teología, que ofrecen un esquema para reconstruir la trayectoria de los dos homenajeados. Dice el Papa Benedicto: un profesor de teología no es un redactor de materiales académicos, ni un experto en discusiones doctas, sino más bien una persona con una visión espiritual que nace de la fe, leída desde una reflexión profunda y nueva a la vez. Reflexión profunda y nueva a la vez. Su tarea es el fruto de una síntesis de erudición, una auténtica profesionalidad y una profundidad espiritual. Estas tres últimas características aplicadas a los profesores José Cristo Rey García y Bonifacio Fernández constituirán el eje de las siguientes palabras. Primer aspecto, síntesis de erudición. La erudición es instrucción acumulada, ciencia adquirida que deriva en un saber amplio y docto. Todo profesor puede ser un especialista, o sea, alguien que sabe cada vez más de cada vez menos, y puede ser también un erudito, a saber, alguien que estudia y profundiza con dedicación la materia que le interesa y pone todo lo aprendido en relación con el resto de las ciencias y en relación con la complejidad de la vida. Ambos aspectos son complementarios y prueba de ello son los itinerarios intelectuales de José Cristo Rey y Bonifacio Fernández, especialistas y eruditos al mismo tiempo. Si se me permite, creo que cabría hablar de tres tipos de erudición presente en los dos profesores. Primera erudición, erudición adquirida. Una mirada al currículum de estos dos profesores deja bien claro que no nacieron tales, sino que llegaron a ser lo que son tras un camino de dura disciplina intelectual. Los dos cursaron sus estudios en los centros superiores de la Congregación Claretiana, se licenciaron en la Ciudad Eterna, siguieron cursos de doctorado en Alemania y consiguieron el grado de doctor en universidades prestigiosas como son la Pontificia Lateranense y la Pontificia de Salamanca. Coronaron su trayectoria al conseguir la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada en la Pontificia de Salamanca, sección Instituto Teológico de Vida Religiosa, Madrid. Los dos han enriquecido su innegable categoría académica con el aprendizaje de lenguas, el cuidado de la sensibilidad artística, la apertura real a la Iglesia Universal, el servicio al pueblo de Dios, la organización y participación en seminarios y foros donde bullía la inquietud por desentrañar los nudos gordianos del pensamiento teológico. Ambos han sabido dirigir una mirada discente a la realidad para convertirla acto seguido en expresión docente de su afán intelectual, de su erudición incesantemente aprendida. Erudición forjada. Dice el libro del Eclesiastés que estudiar demasiado daña la salud. Y esto suele ocurrir cuando el estudio consiste en un mero amontonar saberes, ciencias huecas, que solo sirven para levantar un altar a la torpe vanidad de convertirse en una enciclopedia andante o en el intento ridículo de llenar los vacíos vitales con una instrucción que nunca es ciencia. Los verdaderos eruditos son una prueba de que todo saber acumulado en la memoria fermenta en la mente hasta transformarla en una forja del pensamiento. La mente transformada en una forja del pensamiento, una fragua de ideas, un taller donde cuanto más se sabe, menos se cree saber, y cuanto más se profundiza, menos se osa hablar.
una escuela de docta ignorancia, que diría Nicolás de Cusa, consciente de que el fuego de la reflexión se aviva en el silencio y que el verdadero sabio se caracteriza por el humilde deseo de seguir aprendiendo. Nuestros dos profesores, nuestros dos eruditos, se han forjado en la fragua de los gigantes de la teología y la filosofía del pasado siglo, en combate tan digno como desigual con las grandes corrientes del pensamiento y del hacer teológico, la teología política, la teología de la esperanza, la teología de los carismas, la teología de las formas de vida, la cristología, la neumatología, la eclesiología de comunión. Todo desde el estudio y la contemplación del Verbo que estaba en el principio y que por la fuerza del Espíritu la Iglesia conoce, testimonia y anuncia. El oro, aunque valioso, se aquilata a fuego. Y el metal precioso de estos dos hermanos nuestros, profesores doctores, introducido en la forja del servicio cotidiano a la inteligencia de la fe, ha enriquecido con su pensamiento la vida de esta parcela que somos los consagrados. Todavía hoy uno les ve estudiar y dice, ¿qué estarán fraguando? Erudición transmitida. Los buenos profesores solo son estudiantes eternos, diariamente obligados a examinarse ante los alumnos que les conceden el gran privilegio de la escucha. Muchas gracias a los alumnos que aquí estáis presentes, ¿no? La erudición adquirida en universidades, bibliotecas y congresos y forjada en la fragua del estudio, la investigación lenta y paciente, en las horas aparentemente inútiles de mente en blanco y mano incapaz de escribir una línea, tienen su natural desenlace en el ejercicio de la docencia, que no es la desembocadura de la instrucción acumulada, sino el punto de encuentro de la inquietud intelectual y el deseo de aprender. Cuando el erudito sabe educar, cada minuto de enseñanza deja entrever la intensidad de su pasión científica. Cada idea expresada es una ventana hacia nuevos horizontes. Cada puntualización semántica, cada aserción razonada, cada hipótesis propuesta, cada interrogante y cada aclaración son una prueba de su profunda actividad interior. José Cristo Rey García y Bonifacio Fernández han sido verdaderos profesores, intelectuales apasionados por su tarea docente, creadores de lenguaje, pedagogos, dispuestos a acompañar y seguir a sus alumnos, comunicadores admirados y reconocidos en casa y fuera de ella. Han sabido trabajar juntos, madurar el pensamiento en la mutua escucha exterior, en la mutua escucha e interactuar, complementarse en el empeño de transmitir la misma hondura de pensamiento y la misma pasión intelectual con distintos estilos y desde sensibilidades diferentes. Han sabido transmitir más allá de los límites de su propia tierra y cultura. Su labor docente se ha desarrollado en España e Italia, Argentina y Venezuela, Colombia, Centroamérica, India y Filipinas, Brasil y China, y por si esto fuera poco, también en esa tierra de nadie que es el continente online. Segundo aspecto, auténtica profesionalidad. La formación alemana de nuestros dos profesores también se percibe en un pequeño detalle, ahora mismo el cardenal Bladket nos lo recordaba, que ruego no se entienda como una pedantería lingüística, sino como una acotación oportuna para introducir este segundo aspecto del hacer teológico de los doctores homenajeados. En alemán, las palabras vocación, Berufung, y profesión, Beruf, comparten la misma raíz etimológica. Toda profesión, todo trabajo orientado a ganarse la vida se dignifica cuando nace de la vocación, de la llamada personal fundada en una dinámica de gracia, expresada en un compromiso concreto y convertida en un servicio que no se vive como una carga, sino como una causa. Cuando vocación y profesión se encuentran, el trabajador, sea cual sea su oficio, se convierte en un profeso, o sea, en un maestro-aprendiz. ¿En qué quedamos? ¿Maestro o aprendiz? Las dos cosas, maestro-aprendiz. Y consecuentemente hace de su profesionalidad un camino hacia el magisterio. Un catedrático puede ser un perito, un técnico de evaluación externa que nunca deja de ser una persona muy leída que opina sobre una materia. O puede ser también un auténtico profesional, un profesor, un maestro siempre infiere, un sabio, sin más, sabio, sin epítetos ni explicaciones vanas, que logra que la vida palpite en cada uno de sus empeños.
El magisterio vocacionado de la teología es uno de los ministerios más excelentes y necesarios para explicar y vivir la fe. Por eso, el verdadero teólogo no hace de su pensamiento una abstracción, ni lo convierte en una ideología que defiende cueste lo que cueste, y menos todavía el verdadero teólogo de la vida religiosa. La teología de la vida religiosa ha tenido la suerte de contar con grandes profesionales profesos, o sea, vocacionados. Y hoy rendimos homenaje a dos de ellos. ¿De qué manera han vivido la profesionalidad auténtica y vocacionada estos dos misioneros claretianos profesores? En primer lugar, se han situado en la corriente viva de auténtica competencia científica, hecha reflexión, canon, exhortación, asesoría, consejo, al servicio de la vida religiosa que ha caracterizado a los misioneros claretianos desde 1920 y que ha tenido exponentes tan significativos como los cardenales Larraona y Tavera o los catedráticos Severino María Alonso, Jesús Álvarez y Ángel Aparicio. Los 5 ya difuntos, y por eso los menciono para que ningún vivo se sienta excluido, están relacionados directa o indirectamente con el Instituto de Vida Religiosa y han sido para José Cristo Rey y Bonifacio Fernández inspiradores y modelos, compañeros, colegas, maestros y mentores. En segundo lugar, porque ha conllevado el esfuerzo serio, y en esto José Cristo Rey y Bonifacio Fernández han sido verdaderos maestros, de situar a la teología sobre la vida consagrada en un lugar de honor. El tiempo posconciliar dejó de considerar a la vida religiosa desde una configuración únicamente canónica, ética y espiritual, para situarla en un horizonte teológico. Esta nueva perspectiva no era una condecoración o un título vacío, sino una invitación muy seria a asumir un compromiso cargado de consecuencias, a aquilatar los conceptos, a mirarse en el espejo de la Escritura, la tradición y la historia, a medirse con los gigantes del pensamiento filosófico y teológico, a dejarse interpelar por el mundo intelectual, a abrirse camino con palabras tan precisas según las exigencias del rigor teológico como cargadas de vida en respuesta a las inquietudes de los consagrados, a orientar en medio de la baraúnda de problemas ligados a un cambio de época, a transmitir lo reflexionado abajando el lustre de la expresión sin rebajar la elegancia ni la categoría del pensamiento. José Cristo Rey y Bonifacio asumieron este reto. Ya han respondido a él dando pruebas de una categoría humana y teológica singulares. Han sido auténticos profesionales en un arte tan complicado como hermoso, que se ha tenido que abrir camino en un momento plagado de interrogantes, saturado de incertidumbres y fecundado por la esperanza. Una última idea para concluir este punto. Su auténtica profesionalidad, su profesionalidad vocacionada, se ha demostrado en la perseverancia y compromiso vital con la tarea intelectual, no solo en el fiel servicio de su cátedra en el instituto, sino también en el trabajo del centro que confió en ellos cuando nadie los conocía, el Estudio Teológico Claretiano de Colmenar Viejo, en la dirección del Instituto de Vida Religiosa y la Escuela Regina Apostolorum, en la dirección y colaboración con las revistas Misión Abierta, Vida Religiosa y Efemérides Mariológice, en la preparación y seguimiento de las Semanas Nacionales de Vida Religiosa, la Coordinación Nacional Europea del Movimiento Familiar Cristiano, el Servicio de Asesoría en la Unión de Superiores Generales, el CELAM o la Congregación para las Sociedades de Vida Apostólica y los institutos religiosos, y en la presencia discreta, a la vez que fecunda, en capítulos generales, asambleas de congregaciones, consejos de redacción, consejos de gobierno y foros de pensamiento. Tercer aspecto, y ya termino. Profundidad espiritual, erudición, auténtica profesionalidad, profundidad espiritual. Este esquema que nos ofrecía el Papa Benedicto. Se ha dicho que la teología de los carismas fue una de las mejores aportaciones de la vida religiosa a la Iglesia en los primeros años del posconcilio.
Y a medida que se iba desarrollando esta teología, a la luz del Vaticano II, los planteamientos tradicionales sobre la vida religiosa como estado de perfección dieron paso a una eclesiología de comunión que integra todas las formas de vida cristiana en la unidad y la comunión y articula mucho mejor sus identidades en correlación. Esto es una cita del Padre Cristo Rey. Los términos nunca son neutros y creo que un encadenamiento algo forzado de palabras nos ayudará a percibir lo que decimos al decir carisma. Teología de los carismas, espiritualidad ligada a los carismas. Carisma evoca gracia y don del Espíritu. Espíritu reclama misión y Trinidad. Trinidad sugiere unidad y comunión. Comunión suena a familia, a iglesia y a pueblo de Dios. Y así se podría continuar. La renovación de la teología de la vida religiosa y el hecho de insistir en los carismas ha conseguido que paso a paso hayan ido cambiando no solo la manera de pensarse y situarse los consagrados en la Iglesia, sino también el modo de entender el seguimiento de Cristo, de vivir la comunión, de organizar la vida, las relaciones y las estrategias de la misión. La unidad en la diversidad es una de las grandes obras del Espíritu. La complementariedad de los carismas es una de las características más destacadas del cuerpo de Cristo, donde cada uno ejercita una función y todos trabajan por y para la edificación de la Iglesia. Y en la vida religiosa europea, esta aportación ha llevado consigo una lenta pero intensa transformación que todavía tiene que producir frutos granados de fidelidad creativa. Y estos frutos granados en muchos aspectos nos los han proporcionado estos dos grandes teólogos. La fidelidad siempre ha consistido en ahondar espiritual y teológicamente en el carisma. La creatividad ha llevado a aplicar la disciplina del pensamiento a los términos que iban registrando el palpitar del corazón inquieto de los consagrados: renovación, refundación, reestructuración, misión compartida, intercongregacional y un etcétera no corto. La extensa producción intelectual de los profesores José Cristo Rey García y Bonifacio Fernández da fe de que se han movido en esta perspectiva abierta y transformadora y que desde un acercamiento antropológico amplio y una visión personalista han aplicado las herramientas del pensamiento y la disciplina intelectual al noble empeño de formar, de educar, de profesorear, seamos como el Papa, inventemos palabras, subrayando los términos que sintetizan el meollo de su labor teológica: profesorear desde la sequela Christi y la missio spiritus. Sequela Christi, contemplación, esperanza, tres conceptos que articulan los muchos escritos del profesor Bonifacio Fernández. Missio, spiritus, alianza, tres continuas líneas doradas que recorren las abundantísimas publicaciones de José Cristo Rey García. Ambos han hecho gala de esta mente abierta y corazón creyente que tanto pondera el Papa Francisco. El alumbramiento de una teología que explique y profundice en espíritu y verdad el sentido y significado de la vida consagrada en la Iglesia es tan doloroso como bello. Sirvan las palabras de esta laudatio para agradecer la trayectoria de dos hombres a los que todos los presentes debemos mucho y sin los cuales seríamos hoy mucho menos conscientes de la grandeza del significado de seguir a Cristo anunciando el reino y de la hermosura del don del Espíritu, la Santa Ruaj, que nos sostiene y envía a vivir siempre en visión. Muchas gracias. A pesar de la indirecta, el Padre Antonio ha tomado más de la cuenta de lo que se le había asignado, pero somos indulgentes en esta tarde en pro de la causa. Pues ya, ahora sí que ya